¡Ay, papacitos! Hoy les traigo un tema que de verdad me dejó con la piel de gallina. Y no es para menos, porque mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que les hablara de algo que, aunque nos duela admitirlo, es parte de una realidad que no podemos ignorar. Nos vamos directo al corazón de Jalisco, a un pueblito llamado Teuchitlán, donde se ha descubierto algo que nos obliga a cuestionarnos muchas cosas sobre lo que está pasando en nuestro país. Verán, no estamos hablando de cualquier hallazgo. Esto no es solo una de esas noticias que pasan desapercibidas. No, mis amores, esto es algo grande, escalofriante y aterrador. Un sitio que, a simple vista, podría parecer un rancho más entre tantos, pero que esconde secretos oscuros que han estremecido hasta a los más experimentados en estos temas. Imaginen un lugar donde no solo se forjan lealtades forzadas, sino donde el destino de muchas personas se sella sin posibilidad de retorno. Un sitio que ha sido testigo de cosas que nadie quisiera ver. La historia comienza con una denuncia anónima, esa llamada desesperada que alertó a un grupo de personas que llevan años buscando respuestas, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Ellos, con la valentía que los caracteriza, llegaron hasta un terreno de 20 por 50 metros, un espacio que ha sido utilizado para cosas inimaginables. Ahí encontraron algo que no dejaba lugar a dudas: mochilas, zapatos, pertenencias de personas que alguna vez estuvieron allí, pero que nunca salieron por su propio pie. Y eso, mis amores, es apenas la punta del iceberg. Este lugar no era nuevo para las autoridades. Ya en ocasiones anteriores se había intervenido, se habían encontrado rastros de actividades turbias, y hasta se detuvo a personas que, con el tiempo, se supo que no estaban ahí por voluntad propia. Pero lo más perturbador es que, a pesar de todo, este sitio seguía funcionando, como si nada hubiera pasado. Y cuando finalmente el colectivo entró de nuevo, lo que encontraron fue escalofriante. Hornos clandestinos. Sí, papacitos, hornos industriales utilizados para borrar cualquier rastro, para que nadie pudiera contar lo que ahí ocurría. Y con ellos, una cantidad alarmante de restos óseos calcinados, pertenencias esparcidas por el suelo, huellas de un pasado que se intentó borrar con fuego. No estamos hablando de un caso aislado, no es la primera vez que se encuentran lugares así, pero lo que hace que este sea particularmente aterrador es la magnitud del hallazgo. Se habla de que podría haber hasta 200 víctimas, personas que, en algún momento, pasaron por ahí sin dejar rastro. Y entonces, mis amores, nos tenemos que preguntar, ¿cómo es posible que esto haya seguido operando? ¿Cómo un sitio con esta historia no fue completamente asegurado desde la primera vez que se supo de su existencia? Porque aquí hay algo muy claro, alguien permitió que esto siguiera funcionando. Y eso, papacitos, es lo que nos toca desentrañar hoy. Así que agárrense bien porque vamos a meternos hasta el fondo de este caso, conectando los puntos que otros no quieren ver. Vamos a analizar quiénes estuvieron involucrados, cómo operaba este sitio y por qué, a pesar de ser descubierto más de una vez, siguió siendo un punto de actividad clandestina. No se despeguen porque esto apenas empieza, y lo que viene es todavía más impactante. Esta nueva publicación refuerza la magnitud de lo descubierto en Teuchitlán, Jalisco. Se mencionan hallazgos aterradores. 400 pares de tenis, botas y maletas, todos expuestos a la intemperie, lo que sugiere que muchas personas pasaron por ese sitio sin dejar rastro. Al menos 3 crematorios clandestinos, donde aparentemente se incineraban restos de manera sistemática. Se estima que alrededor de 200 personas fueron calcinadas y enterradas en el lugar. Las imágenes muestran un panorama desolador. En una, se ve a un equipo de búsqueda excavando en lo que parece ser un hoyo con restos calcinados, posiblemente parte de los crematorios improvisados. En la otra, una montaña de zapatos, bolsas y pertenencias personales, elementos que hablan por sí solos sobre el destino de quienes estuvieron allí. Lo más alarmante es que estos hallazgos apenas están saliendo a la luz, pero el sitio ya había sido intervenido en septiembre de 2024 y enero de 2025. ¿Cómo es posible que en esas ocasiones no se detectaran estos crematorios ni la cantidad de restos que ahora están encontrando? Esto nos deja con preguntas inquietantes. ¿Las autoridades realmente hicieron su trabajo en las inspecciones previas o dejaron pasar información? ¿Cuánto tiempo operó este lugar sin que nadie lo detuviera? ¿Quién está detrás de esto y por qué se permitió que siguiera funcionando? Aquí hay algo mucho más grande que un simple hallazgo.
Esto es un mensaje, una huella de lo que ha estado ocurriendo en las sombras. Vamos a desmenuzar este caso, porque hay muchas piezas sueltas que debemos conectar. Este nuevo hallazgo dentro del rancho en Teuchitlán, Jalisco, revela aún más detalles sobre cómo operaba este sitio. Crematorios improvisados, se han encontrado fosas de entre 1,5 metros y 2 metros de profundidad, rodeadas de rocas, que fueron utilizadas como crematorios clandestinos. Esto confirma que el lugar no solo funcionaba como centro de reclutamiento, sino que también era un punto de eliminación sistemática de personas. Objetos encontrados. Cargadores para armas y aros aprehensores, lo que sugiere que en este sitio había armamento y se mantenía sometidas a las víctimas. Identificaciones oficiales, INE, y licencias, posiblemente pertenecientes a quienes pasaron por este lugar. Un altar con figuras de la Santa Muerte, lo que indica que quienes operaban en este sitio tenían una fuerte influencia en la cultura del narcoculto, una práctica común en grupos delictivos en México. La imagen del altar muestra una gran cantidad de figuras de la Santa Muerte, acompañadas de veladoras, rosarios y otros elementos rituales. En el contexto criminal, este tipo de altares se utilizan como una forma de protección espiritual o incluso para realizar rituales con la intención de pedir éxito en sus actividades ilícitas. Lo que vemos aquí es más que un simple lugar de exterminio, es un sitio donde el crimen organizado operaba con total impunidad, estableciendo su propia estructura, reglas y creencias. Y la pregunta sigue en el aire, ¿cómo es posible que este rancho haya sido intervenido varias veces sin que se descubriera todo esto antes? ¿Quién permitió que este sitio siguiera funcionando durante tanto tiempo? Lo que es un hecho es que cada nuevo hallazgo en este lugar revela una historia mucho más siniestra de lo que se pensaba en un inicio. Nos adentramos en un caso que expone la impunidad con la que operan estos grupos, dejando rastros que hoy, por fin, están saliendo a la luz. El horror en Teuchitlán, la historia oculta detrás del rancho del terror. Papacitos, nos adentramos en uno de los hallazgos más oscuros de los últimos tiempos. Lo que parecía ser un simple rancho en Teuchitlán, Jalisco, ha resultado ser un centro clandestino de reclutamiento, entrenamiento y exterminio. Y lo más alarmante no es solo lo que se encontró, sino todo lo que se ha intentado ocultar durante meses, quizás años. El Gran Master Gorila me pidió que les trajera todo el contexto, porque aquí no estamos hablando de un caso aislado. Lo que se descubrió en este rancho es la manifestación de una maquinaria que lleva mucho tiempo operando y que, a pesar de ser detectada en múltiples ocasiones, seguía funcionando con total impunidad. Vamos a desglosarlo paso a paso, porque cada detalle es más impactante que el anterior. 1. El rancho que nadie vio y todos callaron. El predio de 20 por 50 metros en Teuchitlán ya había sido intervenido en 2 ocasiones anteriores. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional realizó un operativo en el que detuvieron a 10 personas, liberaron a 2 secuestrados y encontraron un cadáver. Luego, en enero de 2025, la Fiscalía General de la República y la Sedena capturaron a 38 personas, pero 36 de ellas fueron liberadas al confirmarse que eran víctimas de reclutamiento forzado. Y aquí es donde empiezan las preguntas inquietantes. ¿Por qué después de 2 operativos aún quedaban víctimas en el lugar? ¿Por qué no se aseguraron completamente las instalaciones? ¿Cómo es posible que los crematorios clandestinos no fueran detectados antes? Porque aquí hay algo que salta a la vista, este lugar nunca dejó de operar. A pesar de las intervenciones oficiales, el rancho seguía funcionando, lo que sugiere que había personas de alto nivel encubriendo su actividad. 2. El infierno dentro del rancho, lo que se encontró. Cuando los guerreros buscadores de Jalisco entraron recientemente al sitio, encontraron pruebas de un horror sistemático. Y aquí es donde nos tenemos que detener, porque lo que se halló no es casualidad, sino el reflejo de una operación meticulosamente planeada. Crematorios clandestinos. Eran fosas de 1,50 a 2 metros de profundidad, rodeadas de piedras, diseñadas para incinerar cuerpos y borrar cualquier evidencia. El calor extremo destruye el ADN, lo que hace que la identificación de las víctimas sea casi imposible. Al menos 200 víctimas. Según las estimaciones, los restos encontrados pertenecen a más de 200 personas. No hay registros de denuncias de desaparición para muchos de estos casos, lo que sugiere que algunas víctimas eran indocumentadas o personas en situación vulnerable.
400 pares de tenis, botas, ropa y maletas. Muchos de los objetos estaban expuestos a la intemperie desde hace mucho tiempo. Esto indica que no eran de personas que llegaron recientemente, sino de víctimas que pasaron por el rancho en un largo periodo de tiempo. La gran cantidad de pertenencias confirma que este lugar operó durante meses o incluso años. Documentos personales, INES y licencias. Se encontraron identificaciones de varias personas, lo que sugiere que algunas víctimas fueron despojadas de sus pertenencias antes de ser asesinadas. ¿Qué pasó con esas identidades? ¿Fueron utilizadas para otros fines? Cargadores para armas y aros aprehensores. Indicios de que el rancho era también un centro de entrenamiento, donde probablemente se preparaban a nuevos reclutas bajo condiciones extremas. Los aros aprehensores indican que las víctimas eran sometidas y privadas de su libertad, lo que refuerza la hipótesis de que muchas de ellas no estaban ahí por voluntad propia. Altar de la Santa Muerte. Figuras, veladoras, rosarios y elementos rituales formaban parte de la estructura del rancho. Este tipo de altares suelen estar relacionados con grupos delictivos que practican rituales para protegerse de las autoridades y asegurar su éxito en operaciones ilícitas. 3. ¿Quién permitió que esto siguiera ocurriendo? Esta es la pregunta más grande de todas. Porque aquí hay demasiadas irregularidades como para pensar que todo se debió a simple incompetencia. El rancho ya había sido inspeccionado 2 veces, pero los crematorios no fueron detectados. Las víctimas seguían apareciendo en el lugar, a pesar de que se suponía que ya había sido asegurado. El colectivo tuvo que hacer la denuncia para que realmente se destapara lo que estaba ocurriendo. ¿Qué nos dice esto? Que hubo omisión o encubrimiento por parte de alguien en las investigaciones oficiales. Que hay una red de complicidad que permitió que este sitio siguiera funcionando, incluso después de ser descubierto. Que lo encontrado aquí podría ser solo la punta del iceberg, porque si esto pasó en Teuchitlán, ¿cuántos otros lugares similares existen en Jalisco y en todo el país? 4. El impacto de este descubrimiento. Este caso es más que una noticia, es un reflejo de una realidad aterradora, la crisis de violencia, desapariciones y la impunidad en México. Jalisco es el estado con más desaparecidos en el país. Casi 15.000 personas han desaparecido en los últimos años, y la cifra sigue creciendo. Muchos de los cuerpos nunca son encontrados, lo que hace que sitios como este sean clave para entender el destino de muchas víctimas. Las autoridades han quedado en entredicho. La Fiscalía de Jalisco ha sido criticada por su incompetencia en este caso. ¿Por qué tuvieron que ser los colectivos de búsqueda quienes destaparan esto y no las instituciones encargadas de investigar? El miedo sigue en la población. Muchas personas en la zona han optado por no hablar del tema por temor a represalias. Este tipo de hallazgos generan terror en la comunidad, porque confirman lo que muchos ya sospechaban, que el crimen opera con total impunidad. 5. ¿Lo que viene, se hará justicia? La gran pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Se investigará a fondo este rancho? ¿Habrá responsables detenidos? ¿O este caso quedará en el olvido como tantos otros? Lo que está claro es que este descubrimiento no es casualidad. Es el resultado de años de impunidad, encubrimiento y violencia sistemática. Y papacitos, esto no ha terminado. Nosotros vamos a seguir analizando cada punto de este caso, porque aquí hay demasiadas preguntas sin respuesta. Este rancho es un símbolo de algo mucho más grande. Y si lo ignoramos, estamos dejando que se repita una y otra vez. Así que no se despeguen, porque esto apenas comienza. Vamos a seguir investigando, conectando piezas y exponiendo todo lo que no quieren que sepamos. Los secretos del rancho del terror en Teuchitlán, lo que no nos están diciendo. Papacitos, ahora que ya tenemos todos los hechos básicos sobre la mesa, es momento de hacer lo que nadie más se atreve, conectar los puntos, analizar lo que realmente pudo haber ocurrido en ese rancho, y exponer las piezas que faltan en esta historia. Porque miren, mis amores, cuando algo no cuadra, es porque hay algo que no nos están diciendo. Y este caso tiene más huecos que una red vieja, lo que significa que, si usamos la lógica, podemos empezar a reconstruir lo que realmente pasó en ese lugar. Así que prepárense, porque nos vamos a meter en la piel de las víctimas, de los victimarios y hasta de quienes sabían lo que pasaba, pero decidieron callar. 1. El infierno inimaginable, lo que pudo haber pasado en ese rancho.
Vamos a meternos en el peor de los escenarios posibles, porque si no lo imaginamos no lo vamos a entender. Imagina esto. Eres una persona normal, quizás un joven de 18, 20 o 25 años. Tal vez estabas en un pueblo, en una colonia conflictiva o simplemente pasaste por el lugar equivocado en el momento equivocado. Una camioneta se acerca, te bajan a la fuerza y te llevan a un sitio donde el tiempo y la esperanza dejan de existir. Cuando bajas del vehículo, lo primero que ves son muros de ladrillo y cercas improvisadas. No sabes en qué parte de Jalisco estás, porque te taparon la cabeza durante todo el trayecto. El recibimiento. Te quitan el celular, si es que aún lo tienes. Te despojan de tu ropa, te dan prendas sucias y viejas. Te separan en grupos, hombres y mujeres por aparte. No hay palabras de bienvenida, solo golpes. El mensaje es claro desde el principio: aquí no eres nadie y no vas a salir caminando si no te sometes. Algunos de los que están ahí se ven resignados, llevan más tiempo, ya saben cómo funciona esto. Otros están tan asustados que ni siquiera pueden hablar. Y los nuevos, los que llegaron contigo, todavía no entienden que la vida que conocían terminó en el momento en que cruzaron ese portón. Los primeros días. A los que tienen un físico fuerte o habilidades útiles, los separan. A ellos les espera el entrenamiento. A los que parecen frágiles, aterrados o simplemente descartables, les espera otro destino. Comida escasa, golpes constantes y órdenes que nadie cuestiona. Algunos intentan rebelarse, pero rápidamente aprenden que eso solo acelera el desenlace. Los gritos en la noche son comunes, pero nadie pregunta qué está pasando. Es mejor no saberlo. La selección. A algunos los entrenan en combate, manejo de armas, tácticas de vigilancia. Si demuestran ser útiles, los dejan vivir. A los que no, los mandan a trabajos forzados, cargando cosas, cavando, preparando comida, limpiando. Si sobreviven, bien. Si no, a nadie le importa. A las mujeres. Bueno, mis amores, ustedes ya saben qué pasa con ellas en estos lugares. Si tienes suerte, te vuelves un esclavo útil. Si no la tienes, te vuelves ceniza en los crematorios que nadie vio hasta ahora. 2. Los crematorios, el último lugar donde nadie quiere estar. Ahora, pensemos en los hornos clandestinos. Los encontraron con piedras alrededor, excavados a mano, con restos óseos y cenizas que nunca fueron detectadas en las inspecciones anteriores. Escenario 1. El proceso de eliminación. Cada cierto tiempo, se hacía limpieza en el rancho. Primero, las víctimas son despojadas de todo lo que pueda servir. Zapatos, mochilas, identificaciones. Algunas pertenencias son quemadas, otras se guardan por si sirven. Luego, viene la eliminación. A unos los llevan vivos al crematorio. Sí, mis amores, vivos. A otros les quitan la vida antes, rápido o lento, dependiendo de qué tanto quieran enviar un mensaje. Los cuerpos se apilan, se rocían con sustancias para acelerar la incineración, y después, todo queda reducido a cenizas y fragmentos. Los restos se mezclan con tierra, se entierran en otras fosas o simplemente se dejan en el olvido, porque en este lugar nadie busca justicia, solo resultados. Escenario 2. La quema de evidencia antes de los operativos. ¿Y qué pasa cuando alguien sabe que vienen las autoridades? Simple. Quemar lo más posible antes de que lleguen. Enterrar lo que no se puede incinerar tan rápido. Huir y dejar que las fuerzas de seguridad limpien lo que quedó. Por eso, cada vez que entraban las autoridades a este lugar, no encontraban nada tan grave. Porque se aseguraban de que cuando llegaran, ya no quedara nada por descubrir. Y aún con todo ese esfuerzo por borrar las pruebas, hoy estamos viendo los restos de más de 200 personas. Eso significa que en ese rancho se llevó a cabo una masacre lenta y prolongada en el tiempo. Una que alguien sabía, alguien permitió y alguien encubrió. 3. ¿Quién lo permitió? La teoría del encubrimiento. Aquí es donde todo se vuelve más turbio. Porque hay 3 opciones sobre cómo este rancho operó tanto tiempo sin ser destruido. Las autoridades sabían, pero hicieron la vista gorda. Alguien dentro del sistema de seguridad estaba coludido con los que operaban el rancho. Cada vez que se investigaba, alguien de arriba bloqueaba los avances. No podemos ser ingenuos, mis amores.
Si este rancho funcionó tanto tiempo, fue porque alguien lo protegió. Las inspecciones previas no detectaron los crematorios. ¿Casualidad? Las víctimas liberadas no hablaron o no se les permitió hablar. ¿Quién las silenció? Los colectivos de búsqueda hicieron el trabajo que las autoridades no quisieron hacer. ¿Por qué ellos sí y la fiscalía no? Alguien quiso que este lugar siguiera operando hasta que ya no se pudo ocultar más. Conclusión, este caso no se puede dejar morir. Papacitos, lo que pasó en Teuchitlán es solo un fragmento de una red mucho más grande. Este no es un caso aislado, es parte de una estructura criminal que ha estado operando bajo la sombra de la impunidad. Nosotros no vamos a soltar este tema, porque aún quedan demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cuántas víctimas hay en realidad? ¿Quiénes eran los jefes de este rancho? ¿Por qué se permitió que siguiera operando después de ser descubierto? ¿Cuántos otros lugares como este existen en Jalisco y en todo México? Lo que queda claro es que este hallazgo debe marcar un antes y un después. Y si no seguimos presionando, esto se convertirá en otra noticia olvidada, otro escándalo que se barre debajo de la alfombra. Así que seguimos investigando, porque aquí hay mucho más que contar. Y les aseguro, mis amores, todavía no hemos visto lo peor.